Hola a todos, bienvenidos al mes de terror en Sin Explicación. Durante todo octubre centraremos nuestra temática en uno de los géneros que más nos atraen en este canal, el romance. Bueno, no, obviamente era el terror, pero no quería ser tan predecible. Hoy toca hablar del subgénero zombie, uno de los más populares y taquilleros entre la audiencia. Un subgénero además infravalorado, porque, bueno, sabes, es más o menos siempre lo mismo, un montón de descerebrados tratando de comerse a los protagonistas y poco más. En realidad, a lo largo de ya casi 100 años, sí, casi 100 años, señores, las películas de zombies han tenido de todo y para todos los gustos. Es un subgénero que, como veremos más adelante, logra reinventarse como pocos, adaptándose a los cambios de décadas y paradigmas sociales que lo hacen extremadamente flexible y, por tanto, muy popular. Empezaremos analizando los orígenes del cine de zombies, su historia, los subtipos y finalmente haremos una reflexión pseudointelectual porque, bueno, somos unos pseudointelectuales y esto se llama Sin Explicación, así que hay que explicar cosas. ¡Aquí vamos! Zombies, el origen del mal. White Zombie de 1932 se considera la primera película de temática zombie. Protagonizada por Bela Lugosi, quien se haría famoso por encarnar al conde Drácula, esta película es bastante fiel al verdadero origen de las leyendas zombies. Y es que sí, mi querido amigo, los zombies son muy reales y tienen su origen en la religión vudú, en Haití. En White Zombie vemos cómo un hechicero convierte a sus enemigos en muertos vivientes, usando una sustancia sobre la que no se da mayor explicación. Esta sustancia existe y ha sido usada por brujos haitianos a lo largo de la historia. Se trata de una mezcla de tetrodotoxina y algunas hierbas que induce a las víctimas en un estado comatoso profundo, que hace pensar que han muerto. Una vez sepultado, el brujo desentierra al supuesto difunto y por medio de otras drogas anula su voluntad y la manipula a su antojo. Retorcido, ¿no? Volviendo a White Zombie, vemos a Legendre ayudar a Beaumont a suministrar esta droga a Madeleine, una mujer de la que está enamorado pero no le corresponde. La película, como mencioné, no da mayores explicaciones sobre la droga en sí, además de añadir ciertos elementos de fantasía a la trama, pero las bases de la auténtica zombificación están ahí. Sin embargo, como sabemos, con el tiempo el género zombie fue alejándose de sus orígenes históricos para dar otras y muy variadas explicaciones a las causas de la zombificación. Por eso, es bueno tener en cuenta cuáles fueron otros referentes cinematográficos y literarios que sentaron algunas de las bases del subgénero zombie. Quizás el primer gran zombie conocido en Occidente, o casi zombie, sería el monstruo de Frankenstein. La novela de Mary Shelley del siglo XIX cuenta la historia de un médico que trae a la vida a un ser hecho con distintas partes de cadáveres. Sin embargo, el monstruo de Frankenstein no sería un zombie en toda regla, pues se trata de un ser con inteligencia y sentimientos, algo de lo que están desprovistos los típicos zombies. Aunque también veremos cómo el género se ha reinventado para dotar, en algunos casos, de cierta inteligencia a estos seres. En 1931, Universal lanzó la popular adaptación de esta obra, protagonizada por Boris Karloff. En esta adaptación, el monstruo de Frankenstein se acerca más al típico zombie que el de la novela. Se trata de un ser con escaso raciocinio, pero con voluntad y deseos propios. No llega a ser un zombie, pero la idea de muerto que vuelve a la vida queda plasmada en la gran pantalla, y a partir de ahí la imaginación de los realizadores comenzó a explorar distintas posibilidades. Más de 10 años antes, en 1920, en Alemania, aparecía la famosísima película El gabinete del Dr. Caligari. En esta cinta no hablamos de muertos vivientes, pero sí de la anulación de la voluntad, otro de los componentes que hacen a un zombie. La cinta dejó grabada en la retina de la audiencia algunas de las imágenes más perturbadoras que los espectadores habían visto hasta entonces. En ella vemos al perverso Dr. Caligari manipular a Cesare, un hombre en estado catatónico al que obliga a cometer toda clase de atrocidades. El cine comienza a hablarnos sobre cómo el poder puede manipular e inducir a los individuos a cometer aberraciones sin que sean capaces de oponer ninguna resistencia. La historia de esta película y su estética están muy influenciadas por los horrores vividos en la Primera Guerra Mundial. Una guerra absurda y cruenta como ninguna hasta entonces que dejó un gran trauma en millones de europeos.
Más adelante veremos cómo varias películas de zombies reflexionaron sobre temas políticos y sociales a lo largo de las décadas. ¿Cómo se hace un zombie? Después de White Zombie, el género se reinventó de distintas formas, especialmente a la hora de explicar el origen de los muertos vivientes. A lo largo de las décadas hemos visto a los zombies surgir en distintos escenarios, casi siempre apocalípticos. Los zombies pueden surgir a partir de la radiación, como en Night of the Living Dead, o una maldición, como ocurre en las negrísimas e hilarantes Zombies Nazis 1 y 2 o en Ash vs. The Evil Dead. En el caso de la trilogía de Sam Raimi, nuevamente vemos a seres dotados de inteligencia, pero una inteligencia supeditada a un poder demoníaco que invade los cadáveres de los muertos. El zombie, obra de extraterrestres, también tuvo su momento en la historia del cine. Un ejemplo es la famosa Plan 9 from Outer Space, maravilloso esperpento del legendario Ed Wood, en el que una raza alienígena resucita a los muertos para ¿impedir que la humanidad desarrolle un arma capaz de destruir el universo? Sí, no tiene ningún sentido, es un placer culposo verla. Hicimos un video sobre esta película que puedes ver haciendo clic aquí arriba. Mucho mejores, sin lugar a dudas, son las dos excelentes versiones de Invasion of the Body Snatchers, de 1956 y 1978. Aunque, nuevamente, dos cintas que no entran del todo dentro de la categoría zombie. En ellas vemos como unas esporas del espacio exterior llegan a la Tierra y comienzan a crear clones de los personajes de la película que acaban robando su identidad y eliminándolos. En este caso, estos seres tienen una inteligencia colectiva, pero se trata de seres carentes de emociones, deseos o voluntad propia. Aunque no sean propiamente zombies, hablo de estas dos películas pues la interpretación que se dio de sus mensajes en el contexto de la Guerra Fría se extrapoló a muchas películas del género zombie. No podemos olvidarnos del zombie religioso. Este tipo de zombie surge en el contexto del juicio final, como parece sugerir la obra maestra de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, o a causa de posesiones diabólicas como en la tetralogía española REC, o la ya mencionada Ash vs. The Evil Dead. Y por supuesto está el zombie más popular de todos, el que surge a causa de un virus. La lista de películas y series es larga, así que no me detendré a enumerarlas. La popularidad de este zombie probablemente resida en su plausibilidad. Un terrible virus que convierte a las personas en seres hiperviolentos. Virus como la rabia ya nos han mostrado cuán monstruosa puede llegar a ser la naturaleza. Si añadimos a esto la capacidad de la humanidad para manipular agentes patógenos, la mesa está servida para crear espectáculos fílmicos grotescos e inquietantemente verosímiles. El zombie, creado por un científico loco, también tuvo un gran exponente con la gamberrísima saga de Reanimator, basada en un relato de H.P. Lovecraft. Estas películas y el relato literario tienen su antecedente en Frankenstein. En este caso, un agente químico creado por el Dr. Herbert West trae a los muertos de vuelta a la vida. Volviendo al zombie original, ¿te acuerdas? El de la droga vudú y los ritos de magia negra. Otros dos films, aparte de White Zombie, se inspiraron en el hecho real. Uno fue Anduve con un zombie de Jacques Tourneur y La serpiente y el arco iris de Wes Craven. Esta segunda es muy importante, pues se inspira en los hallazgos del explorador Wade Davis, quien fue uno de los que ayudó a descifrar del todo el misterio de la zombificación y la tetrodotoxina. Pero ahora toca entender de qué tratan realmente las películas de zombie, más allá de todas las vísceras que veremos desparramarse frente a la cámara. Mirándonos en el espejo del zombie. Invasion of the Body Snatchers ha sido interpretada por algunos como una analogía de la amenaza comunista que experimentaban los estadounidenses en los 50. Otros consideraron que era una analogía del macartismo y su caza de brujas. Sin embargo, sus realizadores explicaron en su momento que solo pretendían plasmar el ambiente de paranoia que reinaba en esa época en Estados Unidos. Sean o no estas interpretaciones correctas, la idea de los zombies como encarnación del comunismo, un sistema colectivista donde la individualidad no cuenta, echó raíces. Sin embargo, quien realmente diera a los zombies las formas e interpretaciones por las que son realmente conocidos fue George A. Romero con sus 5 películas sobre esta temática. Sus películas, además, son auténticos manifiestos políticos y sociales.
en los que se tocan toda clase de temas espinosos de entonces y de ahora: el racismo, las clases sociales, el feminismo y uno muy importante, el consumismo. En Dawn of the Living Dead, de la cual Zack Snyder hiciera un remake, vemos como un grupo de sobrevivientes del apocalipsis zombie se refugia en un centro comercial para huir de la debacle. Sin embargo, el centro comercial está infestado de muertos vivientes. Intentando entender el porqué, concluyen que los zombies simplemente hacen aquello que era importante para ellos en vida, en este caso, deambular como zombies por el centro comercial. Muy mordaz. Los protagonistas acaban zombificados, al menos simbólicamente, cuando comienzan a coger toda clase de productos de las tiendas, extasiados ante la idea de poder disfrutar de todos los lujos que tienen a sus pies sin tener que pagar por ellos. Sin embargo, la decadencia y el caos reinante los obligan a volver a la realidad. ¿De qué sirve tener acceso a todos esos productos si la vida puede terminar en cualquier momento? Una pregunta que aplica tanto para el apocalipsis zombie como para el mundo real. Con sus películas, Romero estableció los fundamentos más importantes del género zombie. Como ya mencionamos, el zombie no tiene voluntad ni otro deseo que alimentarse. Es estúpido y lento. Necesariamente tiene que haber estado muerto y su resurrección puede deberse a las distintas causas que ya enumeramos. Tampoco tienen un líder ni un propósito. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que el género experimentara un refrescamiento y se adaptara a los tiempos que corrían. En la época de las primeras películas de Romero, las tensiones raciales y de género, además de los males del consumismo, eran fenómenos que estaban siendo objeto de debates en el mundo. Pero en la década de 2000, las cosas habían cambiado enormemente y un cineasta supo verlo: Danny Boyle. 28 días después rompió con el canon de Romero en muchos aspectos. Sus zombies eran rápidos y feroces, además de inteligentes, al menos en el sentido de un peligroso depredador. En cuanto al mensaje de la cinta, este iba más en consonancia con los tiempos que corrían. Apenas un año antes del estreno de 28 días después, el mundo había entrado en la era de la guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. Era un mundo caótico e impredecible, en el que la paranoia se había adueñado de la mente de todos. Los zombies, como los terroristas islámicos, atacaban con una furia ciega en cualquier lugar y momento. Sus ideas extremas se propagaban como un virus que podía adueñarse de cualquier persona. Sin embargo, la radiografía crítica de la película no se limitaba a los extremistas del Medio Oriente, sino también a su contraparte occidental. En la película vemos cómo los protagonistas van a parar con un grupo de soldados que mantiene cierto orden y resistencia en medio del caos. Creyéndose salvados, descubren que lo que queda de la civilización también esconde monstruosidad y perversión. En el fondo, los soldados y su líder no representan la alternativa ideal al caos, sino una forma de violencia distinta. Algo muy parecido al despliegue de poder de Estados Unidos y sus aliados, que se mostraban como protectores del mundo, pero provocaban terribles daños en su cruzada. En este sentido, los militares eran la metáfora de un estado totalitario que exige absoluta sumisión a cambio de protección física en un mundo violento. Las nuevas bases que sentó Danny Boyle permanecen hasta hoy en varias de las películas y series de temática zombie. Otras películas transgreden el género, mostrándonos, por ejemplo, zombies, además de rápidos y violentos, realmente inteligentes y con sentimientos, como Soy Leyenda, o dotados de una inteligencia de enjambre, como Guerra Mundial Z. Pero permanece todavía la regla de Romero, según la cual los zombies, en general, no tienen una motivación propia. No son individuos ni tienen libre albedrío. Y creo que ahí es donde reside el éxito de este subgénero del terror. Los zombies no dan miedo o causan morbo por la cantidad de vísceras que devoran y por las formas grotescas en las que se les despacha. Inquietan porque nos vemos reflejados en ellos, porque como lo hizo Romero en su tiempo, nos confrontan con las preguntas: ¿soy yo un ser libre y con voluntad propia? ¿O soy manipulado por fuerzas que no entiendo? ¿Soy yo un zombie más? En la comedia Shaun of the Dead, la metáfora es mucho más evidente. Sus protagonistas deambulan por el mundo sin darse por aludidos sobre lo que pasa a su alrededor. Viven aislados, sin estarlo, en burbujas mentales, absortos en sus rutinas y pasatiempos anodinos. Están vivos, pero no viven realmente. En 2008, la miniserie británica Dead Set cargaba contra los reality show
y la estupidización causada por la televisión y los medios masivos. Han pasado ya años desde estas obras y ya entonces fueron capaces de entender lo que se nos venía. Las redes sociales y los medios de comunicación ofrecen ahora toneladas de inspiración para el fenómeno zombie. Mientras el mundo se sienta como un lugar caótico e impredecible, donde la voluntad del individuo esté adormecida y a merced del mejor postor, el género zombie probablemente gozará de buena salud.